Bueno, buenas tardes para todos. Tres comentarios antes de empezar con la presentación. El primero es que capaz que la presentación termina... ¿Acá está bien? Termina siendo un poco aburrida, porque a pesar de que no nos juntamos para, de alguna manera, ajustar los mensajes, lo que planteó Henry, lo que planteó Walter y lo que yo voy a presentar ahora, parece que nos hubiésemos reunido esta mañana y hubiésemos compartido la presentación. Y lo que yo diría es que eso no es casualidad. Eso es porque hubo un proceso de aprendizaje del que todos somos parte y del que esta actividad también es parte de ello, en donde afortunadamente tenemos consenso. Nos cuesta tanto coincidir a los uruguayos y a veces encontramos algunos temas en los que coincidimos, y este es uno. Y me parece que hubo temas de cómo la usamos, cómo la manejamos, para qué sirve, cuánto dura, qué tipo de resultado puede obtener, el convencimiento. Me parece que las dos presentaciones anteriores, y esto también lo que va a mostrar, es que estamos muy convencidos de lo que estamos proponiendo. Y la actividad de la tarde va en el mismo sentido. El segundo comentario es la no linealidad de la investigación. Nosotros tuvimos oportunidad de acompañar todo este proyecto que llevó adelante Walter y cuyos datos son incontrastables, son fuertísimos, y en realidad él lo dijo veladamente porque el foco de su presentación era producir carne en forma intensiva a partir de festuca. Y la pregunta de Carlos era ¿por qué no tuvo leguminosas? Y la respuesta es porque en definitiva una de las preguntas que queríamos contestar tenía que ver con los endófitos. Y si nosotros armábamos una dieta que tenía otras cosas, difícilmente íbamos a poder contestar esa pregunta. Pero ¿por qué hago este comentario? Porque esto nos pasa que a veces diseñamos ensayos y lo más interesante termina siendo otra cosa. Lo de los endófitos lo demostramos. Los endófitos no tienen ningún problema y afortunadamente vamos a poder vender Fortuna, Aurora, Quantum, IGP-12 con endófitos sin tener ningún problema porque no hubo ninguna consecuencia sobre la salud animal. Y está bueno haber confirmado eso. Pero lo más interesante de este ensayo es que porque nos embarcamos en el proyecto de evaluar endófitos, durante 3 años o 4, porque ese ensayo todavía sigue, tuvimos a los animales consumiendo festuca a los 365 días del año y se ajustó un modelo de pastoreo intensivo que luego arrojó los resultados que vemos acá. Y el producto más importante es una demostración de lo que sabemos, que es que la especie produce mucho pasto y que eso se transforma en carne, y arriba de la mesa están los datos, y no es una simulación, es un trabajo que hizo INIA con gran éxito. El tercer comentario, que es el desafío nuestro para hoy, es que las dos presentaciones anteriores fueron a carne. ¿Por qué fueron a carne? Porque en leche nos cuesta mucho más. Y es ahí donde tenemos el desafío nosotros, el que nos toca en este barrio, que es cómo hacemos para que esta gran especie sea más importante en los sistemas lecheros de la región. Y por eso nos cuesta encontrar productores. Y los productores que encontramos, y ahora vamos a ir a lo de Daniel esta tarde, están muy convencidos, pero no son la mayoría. Entonces el desafío para nosotros como grupo y para Más Pasto como proyecto, y para eso está la jornada de hoy, es cómo hacemos para discutir sus oportunidades y sus problemas para que esto sea una realidad más fuerte. Con esas 3 introducciones vamos a la charla porque si no vamos a tener que cortar acá y salir para el campo. Entonces me parecía que estaba bueno arrancar con una presentación del año pasado que marca un poco el tono, y ahora vamos a empezar a ver todas las coincidencias que ya se mencionaron, ¿no? Pero esto, importancia económica de las pasturas en la producción de leche. Ahora vamos a hablar un poquito de pasturas perennes. Y si vamos a hablar de festuca, tenemos que hablar de pasturas perennes porque la gran gramínea perenne del Uruguay es la festuca. Tenemos el dactilis, tenemos regras perennes, tenemos la alfalfa, pero la número 1 es la festuca. Entonces hay que hablar de esto. Y esto lo que mostraba era los resultados para el ejercicio 16-17 de 8 tambos CREA del litoral oeste, y mostraban, como la mayoría de los tambos de ustedes, que la dieta está compuesta en más de la mitad por pasto, en este caso expresado como energía, digamos, ¿no? 55% de la dieta era pasto, 16 las reservas y 29 el concentrado. Julio, la siguiente lo que muestra es cuánto nos sale. Y me parece que parte del convencimiento es porque la manera más barata de alimentar es con pasto. Y estos son números de 8 empresas, un año cerrado. Y lo que dicen es que la pastura les costó entre 20 y 30 dólares la tonelada, que las reservas andaban en 3 veces eso, alrededor de 80 a 90 dólares, y que los concentrados se iban a entre 200 y 300 dólares, unas 10 veces eso. Entonces, es clarísimo que el camino pasa
por producir mucho pasto, consumir mucho pasto y usar estratégicamente estos componentes que son claves, porque como ya vimos, la oferta no es estable, a veces hay una bruta seca y entonces no viene el pasto y tenemos que tener estrategias para tener la carga suficiente para poder comer el pasto cuando ocurre que tenemos el crecimiento. Entonces, si traducimos esta dieta en costo, lo que vemos es que este 55% de la dieta en realidad me termina costando solo el 18%. Entonces, si yo quiero hacer más plata, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el camino está por acá. Porque si la mitad de la dieta me cuenta el 18, quiere decir que es ahí donde tengo la gran oportunidad. Y por eso la reunión de hoy y la discusión de esta tarde, ¿no? De ahí el título del proyecto de ustedes. No es casualidad que le hayan puesto más pasto al proyecto, en definitiva, esta es la hipótesis, ¿no? Entonces, ¿por qué producir en base a pasturas perennes? Y a mí se me ocurrieron 4 que resumen las cosas que están más arriba de la mesa. Definitivamente el menor costo del forraje producido. Ese es un elemento central. No es el único, pero sin duda, y más en estos tiempos, es uno que pesa mucho. Estamos convencidos de que este es el camino para producir leche o carne barata. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Y ya vimos algunos números, alrededor de $20 la tonelada. Si lo comparáramos con verdeos, recién lo comparábamos con reservas y con concentrados. Si lo comparamos con verdeos, capaz que estamos 10 veces, en el doble, ¿no? Ahí ponemos una referencia de $40 por tonelada, el doble más o menos, por tonelada. Segundo argumento, yo le decía que acá resumía 4. El segundo, definitivamente el que tiene que ver con los tiempos muertos. Y esta es la foto de cuando hicimos la recorrida hace 20 días. Y ahí está Carlos, y está Víctor, y está Daniel, que vamos a ir ahora en la tarde. Y eso es una festuca de segundo año, que afortunadamente porque le había llovido, y porque una de las situaciones además tiene riego, tenía muchísimo pasto, y ya estaba pastoreando. Y al costado estamos, esto es otra situación, misma fecha, sembrando los verdeos. Entonces los verdeos son muy importantes, no vamos a decir que no, son funcionales al objetivo. Pero cuando tenemos una pastura perenne, pasan estas cosas, que es que mientras estamos tratando de sembrar, esperando que llueva, en las pasturas perennes, si se dan las condiciones, estamos ya pastoreando. Una tercera, y no menos importante, es todo lo que tiene que ver con el cuidado del suelo. En la medida que tengo una pastura que cubre el suelo de los 365 días del año, tengo menos riesgo. ¿Cuántos de ustedes no están pensando qué van a hacer, si van a sembrar mañana o van a esperar el agua y qué va a pasar? ¿Serán los 30 que prometen o serán los 170 que algunos agarramos hace 20 días? Nosotros agarramos 173 milímetros en un día, cuando se cortó la seca, ahora hace 20 días. Y eso pasa en el Uruguay, lamentablemente. Y cuando eso pasa, y todos ustedes deben tener alguna foto guardada que no quieren mostrar de este tipo, ¿no? Porque nos avergüenza. Y bueno, obviamente que en la medida que incluimos pasturas perennes, este problema lo empezamos a corregir un poco más. Después me parecía que estaba bueno agregar el argumento de la construcción del suelo, de crear materia orgánica. Este es el resumen, todos ustedes vieron estos datos, no son novedad, porque es un ensayo que tiene 50 años, así que todos fuimos expuestos a estos datos. Yo lo que hice fue cambiarle el eje, este eje en general se presenta como carbono orgánico, lo transformé a materia orgánica porque es en general lo que estamos más habituados. Y le puse algunos valores para lograrlo interpretar más. Pero básicamente lo que dice es que en 1960 el suelo tenía alrededor de 3,5% de materia orgánica. La secuencia en la que se hizo cultivos en forma continua con fertilización perdió aproximadamente 1 punto de materia orgánica en 50 años. Cuando hicimos cultivos sin fertilizar, obviamente eso fue mucho más grave, perdimos 2 puntos de materia orgánica. Ahora, ¿qué pasó cuando hicimos agricultura en rotación con pasturas? Y la primera etapa fue con laboreo, ¿no? Ahora se incluye siembra directa, hubo algunos cambios técnicos. Pero lo que vemos es que en cada ciclo de pasturas ganamos materia orgánica. Y acá tenemos los valores: 0,40, 0,20, 0,45, 0,40, 0,50. O sea, en cada ciclo de 3 o 4 años de pasturas, construimos suelo, construimos fertilidad. Y en definitiva, lo que hoy es tan difícil en la agricultura del litoral, porque lo hacemos medio a la fuerza, ¿no? No tengo más remedio porque si quiero que siga rindiendo la soja, tengo que poner una pastura, a pesar de lo que yo querría hacer. En sistemas lecheros y ganaderos de acá del barrio, esto está instalado. Entonces, construir suelo es una oportunidad. Y me parece que esta es otra razón para incluir pasturas perennes. Esto es una breve síntesis, ya lo dijimos, el pasto es el alimento más barato. Las perennes producen todo el año, pero, y ahí viene el pero, porque como decía Henry hoy, esto no es fácil.
sea, para tener un semillero como él nos contó, o una pastura como la que escribió Walter, hay que hacer un montón de cosas. O sea, el éxito no está asegurado. Y entonces ahí es donde entran la preparación previa, el cuidado en la siembra, y ahora vamos a entrar en algún detalle, pero ya Henry lo repasó, el cuidado que tenemos en el primer otoño-invierno con el pastoreo, porque si empieza a llover y no tengo piso y la destruyo en ese primer otoño-invierno, comprometo el futuro de la pastura. El manejo de verano, al que ellos dos ya aludieron y que vamos a volver, absolutamente crítico para que persista. Todo el capítulo de nutrición, en donde fueron más que claros de que la producción y la calidad y la persistencia están directamente asociados con la nutrición que yo haga. Y si nosotros vamos al esquema de los 50 kilos de urea, y eso es todo lo que le doy a la pastura, los resultados no van a ser los que ellos comentaron. Y por último decir de que definitivamente los cultivos y los verdeos anuales son piezas claves para que todo esto funcione. Entonces ahora puse yo también la misma pregunta que puso Henry. Henry tenía un slide que decía ¿por qué festuca? Y entonces dice, y más o menos vamos por los mismos lados. Y acá se cortó un poco, hay un tema con la cosa, pero básicamente dice la gramínea perenne más persistente y productiva en nuestros ambientes. O sea, quienes tienen oportunidad de ir a Nueva Zelanda, a cualquiera de las dos islas, se encuentran con que la festuca no cumple un papel muy importante. Sin embargo, para nosotros esta es la gran gramínea perenne. Con todas sus debilidades, esta es la gran gramínea perenne. Y me parecía que estaba bueno mostrarle las fotos de la pastura de quinto año de un tambo en Tarariras, que varios de ustedes visitaron en alguna jornada que hicimos. O sea, esta es área de producción lechera, a donde llega el ganado nordeñe. Y el desafío que tiene el productor es, bueno, la voy a eliminar porque le toca por rotación, pero miren lo que es una festuca de quinto año hoy, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque capaz que hace 20 años esto nos parece, soñábamos con esto, hoy esto es una realidad. Definitivamente es la gramínea perenne más tolerante a excesos hídricos y pisoteo, y eso también es particular de nosotros, o sea, en muchos lugares los inviernos son secos, tienen suelos bien drenados, no tienen los problemas de excesos hídricos y de pisoteo que nosotros tenemos, a pesar de la pendiente, ¿no? Porque viene algún extranjero acá, ve las pendientes que tenemos y dice, no, acá nunca va a haber problema, el agua corre, hasta que te caen 40 milímetros, te queda todo acumulado, y pasan estas cosas. Entonces, el tema del exceso, y es la razón que nos limita a generalizar la alfalfa y tenerla en todos los establecimientos. Querríamos tener mucho más alfalfa y parte se explica por este problema. ¿Algún comentario más sobre nuestro clima? Nuestro clima, si bien es templado, es lo que se llama templado subtropical. O sea, los veranos son como el que tuvimos, con 40 grados, con festucas que tienen problemas para persistir, que dejamos para especies más difíciles, más desafiantes, y con precipitaciones uniformes, entre comillas, ¿no? Uniformes en el Excel, porque después en la realidad pasa esto que decimos. O sea, cuando nosotros promediemos el mes de abril, esos 170 milímetros van a estar, y por lo tanto van a estar en la cuenta, pero cayeron todos en un día y antes de eso tuvimos una ventana enorme. Con crecimiento estival, es decir, acá llueve en verano, y ahora vamos a hablar un poco de festucas mediterráneas y vamos a ver un poco ese tema, en donde precisamos tener tolerancia a estreses térmicos e hídricos, o sea, el verano es un verano muy desafiante, pero al mismo tiempo tenemos lo que ya comentaba con respecto a excesos hídricos y pisoteo en el invierno. O sea, un conjunto de cosas que hace que no sea fácil, ¿no? No es fácil. Vamos a hablar un poquito de festucas. Y cuando hablamos de festucas y toda la presentación, lo que habló Henry y todo lo que habló Walter se refería estrictamente a las festucas continentales. En la guía y en esta presentación vamos a mencionar las mediterráneas. Y es importante mostrarlo para entender que son cosas diferentes y que se manejan y tienen lugares diferentes. Entonces, me parece que estas fotos lo ilustran bien. Esta es la razón por la que a nuestra paleta de continentales, que es lo más importante, es de lo que hablamos, convendría agregarle alguna mediterránea. ¿Por qué? Porque su crecimiento en invierno es muy importante. Pasa esto. Si ustedes van a ver los ensayos nuestros ahora en julio o en junio, van a ver de que hay ciertas parcelas que están muy lindas, y son las mediterráneas. Tienen un crecimiento particularmente destacado en pleno invierno. Ahora, ¿qué pasa con las festucas mediterráneas en pleno verano? En veranos húmedos como los nuestros, en donde las cosas crecen. Porque en el Mediterráneo, estas mismas plantas, lo que hacen en verano es entrar en latencia, reposo. Pero como no llueve, no pasa nada, la planta queda ahí, todo bien.
Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando la planta entra en reposo, pero llueve y hay temperatura, las malezas se hacen una fiesta. Este es el mismo ensayo, esto es en Paysandú, en Glencoe. Mismo ensayo, y acá ven la capacidad de competir y de crecer frente a la ausencia de ese crecimiento en pleno verano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con las mediterráneas es otra cosa, usarlas para otra cosa. Algunas fotos más. Esto es 22 de diciembre, esto es acá en Quillú, lo que ven es el desarrollo a principios de verano. La siguiente, esto es ahora, a fin de verano, en marzo, en donde ven, mismo ensayo, ¿no? Esto es el mismo manejo, una parcela al lado de la otra. Es más, este es un ensayo de mediterráneas, o sea, el manejo que se hizo en ese caso no fue un manejo en contra de la Mediterránea, y sin embargo pasa esto. Entonces, lo que muestra esto es que cuando hablamos de festucas en el Uruguay, nos referimos básicamente a las continentales, sabiendo de que las mediterráneas tienen también algún rol para cumplir. Si graficásemos el rendimiento de forraje, en este caso está expresado, el rendimiento está expresado con respecto a una mediterránea. Miremos estas 4 gráficas de acá. El 100 es una mediterránea nueva que estamos generando en el marco del convenio de mejoramiento con INEA. Ese es el 100. Entonces, ¿qué dice esto? Que Quantum o Aurora andarían en un 10% por encima en otoño, producirían un poco menos en pleno invierno, y ahí la foto que yo les mostré, y producirían mucho más en primavera-verano. Que eso es la otra foto que les mostré, comparando mediterráneas con continentales. Entonces, hoy hablaba Henry de Tacuabé, y decía Henry, yo tenía Tacuabé y hoy tengo otras cosas. Entonces yo creo que lo que ha habido, y ya se mencionó en las 2 charlas, es una fortísima evolución en genética por parte de las festucas que comercializamos nosotros y las que comercializan los demás también. Y podríamos resumir de que básicamente hoy hay 3 modelos y los 3 modelos están muy vigentes y podemos ir sobre esto en el campo de vuelta. El primer modelo es el modelo que apunta a la persistencia como objetivo principal y como objetivo secundario, por supuesto, producción y calidad. Pero lo más importante en ese caso es que persista. Quiero que persista. Quiero que dure mucho. Quiero que dure 7 años, que dure 8, que me dure 6 en un tambo, que me dure 5. Ese modelo, en nuestro caso, está representado por Rizomat, pero básicamente lo que apunta es a festucas rizomatosas que tienen un excelente piso, que son las mejores en este sentido. Y es un concepto que sigue muy vigente, a pesar de que las festucas que tenemos en Uruguay son en general bastante viejas. Pero este concepto sigue muy vigente y nosotros desde el convenio con INEA apuntamos fuerte y el primer producto que va a salir al mercado es casualmente una festuca continental que va a jugar en este capítulo. O sea, tratando de desarrollar este concepto. El segundo gran concepto, Julio, es el de ir por el lado, sí, por supuesto que nos interesa la persistencia, pero sobre todo el gran salto es producir mucho pasto y que ese pasto sea de calidad. La persistencia también, pero prima esto. Y en nuestro caso eso es Quantum y Aurora, pero básicamente hay un gran grupo de festucas de este tipo, de festucas muy desarrolladas por el lado de producir mucho pasto y ese pasto de calidad para lograr alta producción de carne o de leche. Y por último, el tercer concepto es el de las festucas cuyo principal aporte viene por el lado de la calidad. Si bien la producción es muy importante y la persistencia también, en lo que particularmente se destacan eso en su calidad. Y en nuestro caso eso es Fortuna. Pero a lo que quiero ir es que en definitiva lo que tenemos, y de alguna manera lo decía Walter hoy, son tantas que a veces nos olvidamos hasta cuáles son, porque hay una gran diversidad. Lo que yo quiero que les quede es el concepto de que dependiendo de lo que yo quiero, hay algún tipo de festuca para cumplir ese objetivo. Y con respecto a la discusión de la tarde, lo importante es saber de que ha habido un progreso grande también en el capítulo de la calidad, que es capaz que lo que más nos desafía por el lado de producción de leche. Entonces, ahí podemos ver algunas características, ¿no? Ahí vemos el tapiz de una festuca rizomatosa, un tapiz cerrado, donde aparecen nuevos macollos en el entresurco, que de alguna manera ayudan a completar el tapiz y a que se cierre, y nos dan ese piso que discutíamos hoy. Los temas de productividad, en donde aparecen materiales con productividades muy altas, que de alguna manera nos permiten obtener grandes producciones de carne o de leche. Y por último, en lo que quiero insistir es en el tema calidad, porque es el que más nos desafía.
Y entonces hoy Henry decía, lo que yo veo en Fortuna, que empecé a tener alguna experiencia, es que es bastante más tardía, que es más verde, que es más fácil de manejar en primavera. Esta foto es 2 semilleros, el 15 de septiembre, vean cómo estaba Aurora y vean cómo está Fortuna. Entonces, claramente el manejo de primavera, ese que Henry decía, bueno, yo lo que les recomiendo es que en agosto estén preparados, capaz que no son 2 bichos, capaz que son más, estén atentos, porque ahí está el gran desafío. Bueno, obviamente que en Fortuna juego un poco más tranquilo, un poco más holgado que lo que juego en un material tipo Aurora, ¿no? O sea, aprovechar su ciclo y su arquitectura. Datos de calidad, como los que saca de alguna manera el equipo de Víctor, en plena primavera. Y bueno, lo que vemos es que la digestibilidad entre una Fortuna y una festuca de tipo Quantum Aurora, el ciclo más medio, son entre 2 y 3 puntos de digestibilidad. Son medio punto a 1 punto de proteína. O sea, eso es después producción, ¿no? ¿Verdad? En ese caso se decía 2,3 litros de leche por día para una producción de 25. O sea, estamos hablando de un impacto importante. Ahora, para terminar, algunas claves. Ya se repasaron, pero me parece que está bueno volver sobre las claves, ¿no? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las discusiones? Definitivamente hay un capítulo muy grande que tiene que ver con el control previo de malezas difíciles. Capaz que Henry y Walter no insistieron mucho sobre esto porque lo dieron por sobreentendido. O sea, nunca vamos a instalar una festuca arriba de un gramillal, ¿no? Nunca vamos a instalar una festuca si tengo un banco de semilla de ryegrass increíble. Entonces, me parece que uno de los conceptos es control previo de malezas difíciles. Y si hoy vamos a visitar una chacra que está para sembrarse y tiene alguno de estos problemas, lo que nosotros vamos a decir es no, nos tomamos un año, hacemos un verdeo, controlamos las malezas y el año que viene encaramos esa pastura que es cara, que termina dándonos el pasto más barato, pero que es cara de instalar. Entonces, y además a la que le tenemos altísimas expectativas, porque queremos que nos dure 4 años y que produzca mucho. Entonces, tenemos que resolver estos problemas. Yo listé algunos. Obviamente la gramilla es nuestra maleza histórica de toda la vida. Afortunadamente la soja nos dio una mano enorme, pero sigue estando muy presente, ¿no? Si sale la soja y dejamos usar glifosato. Yo discutí la semana pasada en Expo Melilla con un par de productores orgánicos que tenían una situación de gramilla, que no tenían soja y que no usaban glifosato. Y tenían un gramillal. Le digo, me mataste. Me decía, ¿cómo salgo de esta situación? Le digo, la verdad, que si no vas a usar agroquímicos, porque no puedo usar glifosato, capaz que uso graminicida. No usas ningún agroquímico. Y querés tener una pastura perenne en base a festuca o cualquier otra. Y hoy es laboreo. Volvemos al laboreo de verano y que no te llueva, ¿no? Y ¿se acuerdan, no? La rastra de dientes a sacar la gramilla para afuera, que se seque. ¿Se acuerdan? Uno lo piensa, pero era así, ¿no? Y si te llueve, entonces yo lo que digo es, ¿cómo hemos avanzado en el control de gramilla? Afortunadamente porque tenemos esas herramientas y porque sabemos hacerlo. Creo que tenemos un desafío grande hoy con ryegrass. Lo decía Henry con sus semilleros, pero los que hacemos pasturas sabemos que ese es un tema, y si nos metemos en el tema de rotaciones agrícolas y hablamos de los ryegrasses resistentes, tenemos todo un capítulo ahí, eso sigue vigente. La poa annua, ¿quién no ha luchado con una poa annua en un otoño y que no sé, que si siembro, que espero, que el glifo, que qué hago, que nació la festuca pero tengo poa y ahora qué hago? Si nos vamos a algunas zonas del este, capaz que no tanto acá, gaudinia, vulpia, otras gramíneas anuales invernales, ¿no? Que son un problema grave. En definitiva, resolvamos este problema primero. Esto es una situación en un tambo, en Jung, y acá ven una festuca bastante comprometida por una competencia muy fuerte de poa. Ya la poa se secó, ahí la poa se había secado, pero el daño ya lo había hecho, ¿no? Las plantas se habían perdido, y las plantas que se perdieron, suerte en pila, ¿no? Ese agujero quedó. Seguimos con las claves. El antecesor y la fecha de siembra. Capaz que el antecesor más común es maíz o sorgo, en este barrio, sobre todo en sistemas lecheros. Me parece que el desafío ahí es cómo hago para lograr salir, sobre todo cuando salgo de sorgo, y lograr una fecha de siembra óptima. Por eso digo, antecesor y fecha de siembra, cómo conciliar esos dos objetivos en sistemas intensivos.
Creo que acá nos dio una mano enorme la siembra directa. De vuelta, reflexionando sobre cómo hemos evolucionado, Julio, imagínate si estuviésemos armando este tipo de secuencias con laboreo. O sea, porque tenemos siembra directa, capaz que eché un glifosato y manejo los tiempos de otra forma. Hay que respetar los barbechos, pero nos manejamos de otra manera. Definitivamente la soja, yo creo que qué suerte que tenemos soja en la vuelta, y capaz que en este barrio acá, más que en otros, en donde la combinación agricultura-lechería, agricultura-ganadería está más presente. En el este, donde nosotros estamos trabajando, hay una zona, ahí en Maldonado, en donde los agricultores se fueron, y ya no hay oportunidad de rotar con soja. Y entonces la discusión es, ¿con qué roto? Porque si no preciso sorgo, ¿con qué roto? Acá todavía tenemos soja en la vuelta y la soja es un excelente antecesor. Nos condiciona un poquito la fecha de siembra, pero nos queda una situación espectacular desde el punto de vista del control de malezas. Yo creo que una cosa que ha aparecido ahora recientemente y que me interesa discutir con ustedes es el uso, vamos a la siguiente, es el uso del ryegrass italiano como antecesor de la mejor pastura perenne. Esto es una de las situaciones que yo les comentaba, esta Sierra de los Caracoles, esto es en Maldonado, en donde estamos de alguna manera validando ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Es usar un ryegrass que produce pasto hasta fin de año. Esto es el 22 de diciembre. Esto es un ryegrass anual, cualquiera. Podría ser Winter Star 2 o Winter Star 3, cualquier ryegrass anual. Y este es un ryegrass italiano. 22 de diciembre, nada, pasto. Esa es la foto. Entonces yo tengo un ryegrass que produce pasto hasta fines de diciembre. En verano hecho un glifo a fin de enero para hacer un primer control de gramilla, pum, en la cabeza después de que rebrotó, y elijo el día de la siembra para sembrar la mejor pastura perenne el 15 de abril con humedad, perfecto, de libro. Entonces, en sistemas que no están muy trabados, que admiten no hacer un cultivo de verano, esta es una opción que nosotros estamos viendo como muy interesante. Y la visita que tuvimos del grupo de Calima ahora en Expo Melilla era porque les encantó esto como planteo, porque les permite armar una rotación con una pastura que se integra perfectamente a su sistema de producción. Porque hacer un ryegrass y comerlo es una cosa que esos productores saben hacer bien. Entonces, de alguna manera, es funcional a esos objetivos. Fecha de siembra, la gran variable costo cero. Cuesta lo mismo un verdeo o pastura sembrado en época que uno sembrado tarde. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para sembrar en época vale la pena. Y perdemos mucha producción de pasto por sembrar tarde. Y este año lo sabemos bien, porque este año lamentablemente estamos sembrando más tarde de lo que querríamos, porque no hay humedad, porque no me animo, porque no pude echar la urea, pero somos muy conscientes de que, o sea, si ocurre es porque pasó algo con el clima, no porque yo me dormí y no estuve a tiempo con las operaciones. Esta gráfica lo que ilustra es cuándo ocurre el primer pastoreo, esto viene de un curso de implantación de pasturas, cuándo ocurre el primer pastoreo a medida que retraso la fecha de siembra. Y lo que dice es que en la medida que me voy a mayo, lo que pierdo es enorme desde el punto de vista del momento al que llego el primer pastoreo, simplemente para, de alguna manera, resaltar ese concepto. ¿Estamos terminando? ¿Ya queda poquito? ¿Estamos en hora? ¿Estamos bien? Bien. Vamos ahora. Entonces, un par de conceptos más. Se habló bastante de densidad de siembra y se insistió con que, me parece que muy acertadamente, que el concepto de que más importante que sembrar muchos kilos es sembrar bien. Yo creo que primero resaltar ese concepto que ambos destacaron, en particular Henry dijo, más importante que sembrar muchos kilos es asegurar una distribución uniforme y que no falte una sola planta, que Walter decía que la sembradora no vaya a 25 kilómetros por hora, no está transportando la sembradora, está sembrando. O sea, para lograr esto, ¿no? Para lograr que haya una distribución uniforme de plantas en el surco. También es cierto que queremos que sea todo hoja y no encontrarnos con esas plantas separadas una de las otras en donde se pone dura la festuca. Y eso va en parte con la competencia que hay en el surco que queremos de alguna manera estimular. Y en este caso mostrar una foto de una pastura en la que se hizo siembra cruzada. Me parece que una de las cosas que hoy está arriba de la mesa es cómo lograr tener un tapiz más denso, cómo interceptar mejor la luz, cómo tener mejor piso. Lamentablemente nuestras sembradoras están a 19, 20 centímetros de distancia entre en los abresurcos. Una manera de corregir eso es hacer una doble siembra para lograr tener un tapiz más cerrado. Me parece que eso hay que destacarlo. Seguimos con las claves y se insistió sobre el tema manejo en verano y la altura de remanente. Walter dijo, hay varios ensayos que estamos haciendo
este es uno de los ensayos que hizo INEA, y Walter decía, medimos grandes diferencias de temperatura en el suelo producto del remanente que se dejó en la primavera previa. Entonces, esto lo que muestra es la altura del remanente el 2 de diciembre. La gráfica roja es remanente 3 centímetros, es decir, afeitamos cuando no teníamos que afeitar. Y la azul es 10 centímetros de remanente el 2 de diciembre. Lo que proponía Henry, dejemos un remanente alto porque eso es lo que va a permitir que persista la pastura, ¿sí? Entonces, miren lo que son las temperaturas que se midieron en el suelo. Cuando el remanente del 2 de diciembre fue 10 centímetros, las máximas en pleno verano no superaron los 35 grados. Cuando los remanentes fueron de solo 3 centímetros, es decir, afeité, lo que puedo hacer en esta época del año, capaz que demasiado porque la guía dice 5, acá están a 3, se fueron un poco abajo de más, las temperaturas levantaron a 50 grados, ¿no? 50 contra 35, y esto es la diferencia entre morir o vivir para una planta de festuca. Entonces, el próximo slide lo que muestra, lo que hizo esta gente fue anillar macollos y ver qué pasaba con esos macollos, marcaron macollos. Entonces, cuando cortaron a 3 centímetros, al final del verano, es decir, en febrero, quedaba el 40% de los macollos. El 60% se murieron. Cuando el remanente era de 10, solamente el 10% de los macollos habían muerto. Entonces es una demostración técnica, precisa, prolija, de lo que acabamos de discutir y lo que van a discutir los muchachos ahora a continuación, que es la importancia del remanente para lograr persistencia. Por lo tanto, de vuelta, remanentes altos en verano. ¿Se puede pastorear la festuca en pleno verano? Y bueno, si puedo no pastorear en enero, mejor, pero si tengo que pastorear en verano, nunca ir con remanentes bajos. Entonces acá tenemos baja cobertura, persistencia comprometida. Esto es pleno verano, ¿no? Y esto capaz que es hasta demasiado. Y ahí viene la discusión que teníamos de cómo manejar la abundancia. La pregunta que planteaba Walter, ¿cómo hago cuando yo me manejo aliviado en verano para no comprometer las tasas de ganancia en otoño? Y me parece que ahí hay un desafío que tenemos que trabajar. Último capítulo, nutrición, y terminamos, Víctor. Respuesta a la fertilización de pasturas y verdeos. Y esto ya lo cubrieron. Walter aclaró que eran 100 kilos de urea por estación, 400 en total. Henry andaba manejando valores medio parecidos de fertilizaciones. Y vamos a mirar algunos números. Entonces, dale al anterior. Un poquito al anterior. Ahí va. Dice, respuesta a la fertilización. ¿En qué impacta? Por supuesto que impacta en la producción. Pero lo que vamos a ver ahora es que impacta en la calidad. Y volvemos al tema calidad, porque ahora la discusión para la tarde es ¿cómo hago para tener más de esto en mi tambo? Esa es la pregunta. Porque esto está buenísimo. ¿Cómo hago para tener más festuca en los tambos? Y me parece que gran parte de la discusión es cómo puedo trabajar este concepto. Con manejo del pastoreo, con nutrición, con combinación de recursos forrajeros. Calidad. Y por último, persistencia. Parte del concepto es, yo tengo que tener una planta bien nutrida, porque la planta bien nutrida es la que tiene un buen desarrollo radicular que le permite pasar el verano. Entonces ahora vamos a comparar la calidad de lo que podríamos llamar una fertilización completa, contra una fertilización tradicional, y por tradicional hablemos década del 80, ¿no? O muy conservadora, podríamos ponerle ese nombre. Entonces, esta completa, lo importante es que incluye el potasio, el fósforo, el azufre. Las dos presentaciones fueron sobre ese tema, es decir, el nitrógeno es muy importante, pero ojo, porque si solo echo urea y no corrijo fósforo, potasio y azufre, capaz que no tengo las respuestas que pretendo, ¿no? ¿Verdad? Contra una de 100 kilos de urea y manejate el resto que te lo den las leguminosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la calidad? Primero ya lo estamos viendo, ¿no? No precisas ser un gran vidente para darte cuenta de la diferencia entre una parcela y la otra. Ahora vamos a ver los datos. Podemos tener una proteína bruta, vamos Víctor, a ver, vamos a producir leche con un forraje de 9,6 de proteína bruta, o vamos a producir leche con una pastura que tiene 21 de proteína bruta, o tiene 16. O sea, esta es la diferencia entre problemas y oportunidades. Y yo creo que la discusión para la tarde es cómo hacemos para producir
con oportunidades. Algunos datos, mirá lo que es el FDN, vamos de un FDN de 62 a un FDN de 55, de vuelta. Vamos de una energía de lactación de unos 50 a una energía de lactación de unos 56. Entonces, ¿se puede producir pasto de calidad de festuca? Se puede. ¿Es una alfalfa? ¿Es un ryegrass perenne? No, definitivamente no. Nadie está diciendo que lo sea. Pero lo que sí estamos diciendo es que hay una diferencia muy grande entre tener esto y tener esto. Finalmente, estimular arranque temprano. O sea, ¿para qué fertilizamos? Estimular arranque temprano, maximizar macollaje. Henry decía, mi fertilización de otoño es muy importante porque él está produciendo los tallos que van a dar las espigas en la próxima primavera, es una perenne, entonces definitivamente tiene que maximizar macollaje. Quienes producimos pasto para leche o carne, también, promover macollaje, promover calidad. Invierno, acá es maximizar producción, en pleno invierno la calidad está asegurada. Y acá ahora viene el desafío, ¿no? En primavera vamos a elaborar reservas, vamos a mejorar el estatus nutricional para facilitar la sobrevivencia estival. Último slide, y terminamos. Este es un slide sobre respuesta a nitrógeno. Entonces, lo que muestra esto, me parece es un ensayo bien interesante. Esto es en verdeo, pero vale lo mismo para festuca. Esto es con ryegrass. Entonces, acá lo que aplicaron fue nitrógeno a siembra, al primer pastoreo y al segundo pastoreo. Entonces, lo que ven son 3 valores. Los 3 valores es cuánto nitrógeno aplicaron en cada uno de esos 3 momentos. Entonces, este 000 es el tratamiento que no llevó nitrógeno nunca, que tuvo una producción de algo menos de 2 toneladas de materia seca. Y los tratamientos que tuvieron más nitrógeno tuvieron 180 kilos de N y llegaron alrededor de 6-7 toneladas. Entonces, ahora, dale porque hay unas flechitas que ayudan a entender. Lo primero que vemos acá es la respuesta. ¿Cuánta materia seca debería esperar por kilo de nitrógeno aplicado? O sea, ahora nosotros salimos convencidos de que hay que echar nitrógeno para hacer producir estas cosas. Bueno, ahora voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto me responde? ¿Cuánto me responde? Y lo que vamos a ver es que la respuesta está entre 10 y 30. Entre 10 y 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado. Entonces, ahora, dale la que viene, lo que vemos es, miren lo siguiente. Si yo solo voy a aplicar 60 kilos, ¿cuáles son las gráficas que tengo que comparar? Tengo que comparar esta, que son 60 todos a la siembra, tengo que comparar esta, que son 30 a la siembra y 30 al primer pastoreo, o esta que es 20, 20 y 20. 20 kilos de N. 20 kilos de N son unos 40 kilos de nitrógeno. Miren cómo los mismos kilos de nitrógeno se tradujeron en kilos de pasto muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre esta barra y esta barra? Es la diferencia de fraccionar. O sea, Henry decía, el fósforo y el potasio lo he hecho temprano porque quiero que esté, porque no se pierden. Pero el nitrógeno lo fracciono. Y sobre todo, en 4 lo fracciona Henry. Y Walter lo fracciona en 4 también. Y Henry decía, el nitrógeno no lo he hecho hasta que no haya humedad. ¿Por qué? Porque está sujeto a pérdidas. Y lo que pasó con estos 60 kilos de N es que un porcentaje muy grande se perdió. Miremos qué pasa con la gráfica de los 120 kilos de N. Yo puedo echar 120 kilos de N toda la siembra, o puedo echar 60, 60 y nada, o puedo echar 40, 40 y 40. De vuelta, ¿dónde está el mayor rendimiento y, a su vez, la mayor respuesta? Fraccionado 40, 40, 40. Y si vamos a 180, tenemos 180 todos juntos a la siembra, tenemos 90 y 90 y tenemos 60, 60 y 60. O sea, es un ejemplo bien claro de la importancia de aplicar, pero sobre todo de fraccionar para lograr estos niveles de respuesta. Último slide. Respuesta a nitrógeno en pasturas en base a festuca. Para producir mucho pasto hay que echar. Le hacían la pregunta a Henry qué haría en las pasturas si tuviese leguminosas. Y la respuesta fue, y bueno, la leguminosa va a aportar, pero igual hay que echar nitrógeno si queremos producir mucho pasto. Y de alguna manera esto resume eso. La leguminosa va a aportar, pero si queremos producir las 15 toneladas de materia seca que mostraba Walter, y hay que fertilizar, siguiendo los criterios que dijimos, siendo cuidadosos. Nadie quiere contaminar, pero tenemos que echar para poder transformar en carne. Entonces, ¿cuánto me va a rendir cada kilo de nitrógeno? Y me va a rendir entre 10 y 30. ¿Y de qué va a depender que me rinda entre 10 y 30? Va a depender
de la calidad de la pastura. Si tengo una pastura de medio pelo con la mitad de las plantas, seguramente la respuesta va a ser más parecida a 10 que a 30. Va a depender del estatus nutricional, porque si yo echo mucho nitrógeno, pero me está faltando potasio o azufre o fósforo, seguramente no va a haber respuesta a nitrógeno y por lo tanto voy a estar más cerca del 10 o capaz que más abajo que cerca del 30. Y por último, de las condiciones ambientales. Si yo echo nitrógeno ahora y está seco y no llovió, mi respuesta en kilos de pasto va a estar más para acá abajo que para acá arriba. Por eso esperamos a que haya humedad para que se aproveche el nitrógeno y se transforme en pasto.